Luego viene el problema, que lo traemos exactamente del mapa de competencias. Aquí no hay nada que pensar. Es retomar del mapa el problema a resolver en este curso y lo pegamos allí en ese apartado. Luego vienen las competencias y resultados de aprendizaje. Aquí no las vamos a redactar, ya ese ejercicio lo hicimos desde lo macrocurricular y simplemente vamos a traer la competencia que le formulamos al curso y los resultados de aprendizaje que se asociaron para esa competencia. De igual manera, se traen para el formato. Luego vamos a considerar las metodologías. Entonces, como ya les había mencionado, en el plan de curso viene descrita cada metodología, qué significa trabajar por proyectos, qué significa trabajar por problemas, qué significa trabajar a partir del aprendizaje basado en casos. Entonces, yo les voy a enviar la grabación de esta reunión adicional, unas polimedias que la profesora Noris grabó sobre cada una de estas metodologías en donde se explica qué caracteriza a cada una y cuál es el rol que debe asumir tanto el docente como el estudiante para que ustedes tengan mayor claridad sobre ello y puedan definir al momento de diseñar frente, vuelvo y repito, los resultados de aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el plan de curso? Definir si yo voy a trabajar por casos, por problemas, por proyectos, selecciono la que corresponda o las que correspondan, porque ya les mencioné que podemos ubicar más de una. Determinamos para cada una de las fases cuáles son las posibles actividades que van a desarrollar los estudiantes y cuántas horas de trabajo directo e independiente van a trabajar para lograr esas actividades. Recuerden que el total pues les debe dar el número de horas asignado de acuerdo con los créditos académicos. Entonces, si el curso tiene un crédito académico, pues el total de horas debe ser de 48 en suma de trabajo directo e independiente. Pero si tiene dos, pues serán 96 y así sucesivamente. Aquí hay unos elementos de cómo redactar una competencia, pero realmente esto hizo parte del ejercicio que ya desarrollamos con las docentes que tenían a cargo la elaboración del mapa de competencias y pues no voy a entrar aquí a definirlo porque ya se redactaron todas las competencias y se redactaron los resultados de aprendizaje que son los que se retoman para incluir en el plan de curso. Entonces aquí hay unos ejemplos. La taxonomía de Bloom que sugerimos siempre, no solo para la redacción de las competencias y resultados de aprendizaje, sino también para que la tengan en cuenta al momento de definir las actividades o tareas de evaluación, tanto en el plan de curso como en el plan de clases y luego en la planificación de las tareas o en descripción de tareas. Entonces, siempre revisar que de acuerdo con el proceso, pues ustedes tomen verbos que representen una dimensión superior de conocimiento. Lo que más nos recomiendan es tratar verbos de las últimas categorías para que se puedan verificar esos resultados de aprendizaje. Aquí en esa estrategia metodológica, pues como ya les mencioné, está el aprendizaje basado en proyectos, problemas, casos y ustedes deben definir cuál o cuáles se van a retomar. Es importante que piensen en la estrategia de evaluación
aunque en el plan de curso ya tenemos un párrafo descriptivo sobre la estrategia de evaluación. Sin embargo, es necesario que ustedes consideren cómo es posible evaluar el curso, a través de qué tareas de evaluación, porque esos elementos están alineados con la metodología y esas actividades son las que se precisan allá en la fase metodológica. Luego, también es necesario involucrar los conceptos de los 3 momentos de la evaluación o dimensiones a partir de los actores que evalúan: la autoevaluación, la coevaluación o evaluación entre pares y la heteroevaluación. Finalmente, vamos a definir cuáles son esos contenidos o saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales que deben ir descritos en el plan de curso. Esos saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales responden a lo que debe saber el estudiante para poder abordar las tareas de evaluación. Por eso no les presenté esto al inicio. Al inicio empezamos a pensar en qué le aporta el propósito de formación del curso al perfil profesional, qué es lo que debe saber hacer al finalizar el curso, y eso lo traducimos en actividades de aprendizaje o en tareas de evaluación. Y luego de tener claro cuáles son esas posibles tareas, sí defino qué saberes debe tener o debe haber adquirido el estudiante para poder desarrollarlas. Los contenidos conceptuales o los saberes conceptuales pues están relacionados con el campo específico, los ejes temáticos que se deben desarrollar con el curso para cada uno de los 3 cortes. Y los saberes procedimentales y actitudinales están relacionados con esos conceptuales de manera directa. Entonces, yo no voy a colocar en un saber procedimental que el estudiante desarrolla las tareas, no, sino que desarrolla de acuerdo con ese saber conceptual que yo he relacionado en esa tabla de saberes. Y lo mismo en los actitudinales. En los actitudinales vamos a relacionar aspectos como de trabajo colaborativo, la valoración de la importancia de un saber, el respeto por los derechos de autor. Estos, aunque son más generales, también los podemos relacionar con lo conceptual y procedimental. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la tabla que aparece en el plan de curso, en donde definimos el nombre de la unidad y el tiempo que vamos a dedicar a esos saberes. Aquí está el saber conceptual, el saber procedimental y el saber actitudinal. Estos tienen una forma de redactarse y ya les explico cómo. La redacción de los saberes o contenidos, como los llamamos naturalmente, son: los conceptuales corresponden a un listado de datos, conceptos e información teórica referidos al saber de la disciplina. Entonces, se escriben como sustantivos propios y específicos de cada área. Y lo que hacemos es una relación de temas o de saberes, conceptos, datos, etcétera, que los ubicamos dentro de cada unidad. Sustantivos propios. Ahora, los procedimentales son un sustantivo o una palabra sustantivada más el acompañamos de o con o de. Entonces les explico. Aquí, por ejemplo, yo voy a mirar en conceptuales el agua. Entonces, el concepto de agua, las cualidades del agua, las características del agua, etcétera.
Pero en procedimentales se refiere a una técnica, a una metodología, a un proceso que debe realizar para ejecutar algo relacionado con ese saber conceptual. Entonces yo voy a decir aquí aplicación de, comparación de, estructuración de, ejecución de. No debemos usar palabras en infinitivo como aplicar, comparar, resolver, porque esos verbos están orientados hacia la construcción de actividades o tareas de evaluación y no de los saberes. Los saberes me representan un contenido, ya sea conceptual, procedimental o actitudinal, no una acción. Por eso es que no se escriben en infinitivo. ¿Listo? Entonces aquí hay pues una serie de ejemplos y ahora en la otra diapositiva van a ver una tablita en donde pueden retomar palabras, sustantivos, que les sirven para formular estos saberes procedimentales y o actitudinales. Y los actitudinales, pues como ya les había mencionado, están relacionados con las actitudes, los comportamientos, los valores o principios asociados con la ética profesional o la idoneidad profesional. Entonces aquí es donde decimos o hablamos de la responsabilidad, el cumplimiento, el respeto por el derecho de autor, el trabajo en equipo, etc. Aquí tenemos los ejemplos de saberes actitudinales o palabras que me sirven para resolver esta parte en el plan de curso y lo mismo para los saberes procedimentales. Entonces, cuando yo los voy a redactar, digo manejo de tal cosa, elaboración de tal cosa, por ejemplo, elaboración de un diagrama, explicación de los hechos que caracterizan tal cosa, síntesis de, utilización de. Es posible que ustedes no encuentren aquí pues algunos saberes que están relacionados con su campo específico. Lo que estoy mostrándoles es la forma en cómo se deben formular. Por eso ustedes pueden usar otras palabras, pero en el mismo tiempo o en la misma forma conjugada. Luego en el plan de curso vamos a incluir las referencias bibliográficas y estas deben estar trabajadas a partir de las normas APA. Además, deben incluir referencias o textos en segundo idioma y por otra parte, deben ser obras publicadas en los últimos 5 años. Nosotros entendemos que en todos los programas hay autores que son Biblia para el campo disciplinar. Entonces es posible que hayan unos referentes que ya tengan muchos años de su publicación, pero es que no han tenido una nueva publicación y que son un soporte estructural en el programa. Entonces los debemos dejar, pero además incluir referencias actualizadas.